Hola muchachos, en este video tutorial vamos a explicar cómo diseñar una retícula modular. Una retícula modular es como la que estamos viendo en este momento. Es una retícula que básicamente está compuesta por filas, que son las horizontales, y las columnas. Y digamos que la intersección que hay entre estas filas y estas columnas se le llama módulos o campos reticulares. Entonces, esta es una típica retícula modular. Entonces, vamos a ver cómo podemos diseñar esto aquí en InDesign. Nos vamos a InDesign y vamos a crear un nuevo documento. En este caso, digamos que sea de un tamaño A4, que es parecido al tamaño carta. Los márgenes, en este momento los dejamos así quietos. Digamos que en este caso los márgenes no hay que hacerlos como los hicimos en un ejercicio pasado con respecto a como a las retículas de los manuscritos medievales, ¿no? Aquí los márgenes son mucho más flexibles. Entonces vamos a crear el documento nuevo. Tenemos este documento nuevo y para explicar este ejercicio en primera instancia lo voy a hacer aquí en la página número 1, pero la idea es que cuando empiecen a diseñarla la diseñen en la página maestra, pues para que su retícula se repita en todas las páginas que vayamos a crear. Entonces, en teoría sería muy fácil crear una retícula modular. Nos vamos a maquetación y donde dice márgenes y columnas, podríamos colocarle aquí un número de columnas, por decir algo que tuviera 4 columnas. Damos OK y faltaría colocarle las filas. Desde colocarle las filas me voy aquí a guías para que las guías de las filas tengan un color diferente a este color cian, que es un color muy claro. Voy a ver un color diferente que podría ser este naranja en este caso. Y ahora sí vamos a crear las filas a través de crear guías. O sea, para crear filas tenemos que ir a maquetación, crear guías. Y aquí básicamente lo que hacemos es donde dice filas, número, pues vamos aumentando el número de filas. Miren que me salen del color naranja que previamente escogí. Entonces en este caso, por ejemplo, le podemos colocar 6 filas. Es importante que los campos reticulares o los módulos me queden muy cuadrados o lo más cercano a algo cuadrado. Es decir, vamos otra vez aquí a crear guías, le vamos a decir aquí quitar guías. Es decir, no me sirven, por ejemplo, si son, por ejemplo, muy alargados verticalmente, como este caso, por ejemplo, están muy largos. Ni tampoco me sirven que sean muy alargados horizontalmente, como sería este caso. La idea es que su proporción sea lo más cercana a lo cuadrado, es decir, podría ser 6, podría ser 5, podría ser 7, pero me parece que 6 es como un número que le da unas buenas proporciones al módulo de la retícula. Entonces, de esta forma se crean las filas y las columnas. Pero, digamos, ahí no acaba todo. Acordémonos que la parte esencial y fundamental de una retícula es la rejilla base. En este caso vamos a decirle que nos muestre la rejilla base. ¿Sí? Nos acercamos para verla y observamos lo siguiente. Observamos que la rejilla base no coincide con las filas. Si nos damos cuenta, no hay una coincidencia. Y en este caso vamos a necesitar que nos coincida perfectamente las filas o los medianiles de las filas, que son estos de acá, con la rejilla base. Entonces, esta es la parte, digamos, interesante, o la parte como que nos compete para tener en cuenta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar a configurar nuestra rejilla base. Ya sabemos que es en edición,
Nos vamos a preferencias, a cuadrícula. Mm, Le decimos que sí, que arranque a 1,27, que era el margen que teníamos, aunque ahorita eso lo vamos a cambiar. Y obviamente en la parte de acá vamos a colocar en puntos los mismos que tenga el interlineado de nuestra mancha de texto principal. Por decir algo, que nuestra mancha de texto principal tenga un interlineado de 14 puntos. Entonces aquí en el incremento de la rejilla base le ponemos 14 puntos. Le cambiamos aquí el umbral de visualización, pues para que nos la deje ver, que aquí no lo está dejando ver. Listo, perfecto. Entonces nos damos cuenta que no hay coincidencia. Entonces lo que vamos a hacer es, les voy a explicar, es como una fórmula matemática para que esto nos quede bien. Entonces tenemos que tener en cuenta o recoger unos datos para poder sacar esta fórmula, hacer como esos cálculos y que nos quede muy bien ubicada cada una de estas filas con respecto a la rejilla base. Vamos a hacer aquí una caja de texto donde vamos a empezar a escribir los datos para que ustedes los vean. Lo voy a hacer aquí unos 36 puntos. ¿Sí? Entonces, lo primero que necesito saber es la altura de la página. La altura de la página. Perdón, voy a colocar esto aquí en español. De la página. ¿Sí? Esta altura de la página la podemos decir como AP. Nombrar como AP. ¿Sí? Pero yo necesito empezar a trabajar en este caso específico en puntos, es decir, no me sirve trabajar ni en centímetros ni en milímetros, sino en puntos. ¿Por qué? Porque como vamos a trabajar con respecto a la rejilla base, y la rejilla base, el incremento se da en puntos, entonces para poder calcular todo, es mejor todo convertir a puntos. Entonces, para esto, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a edición, preferencias, unidades e incrementos, y aquí donde dice horizontal ponemos puntos y vertical también ponemos puntos. Ok, listo. Ahorita sí verifiquemos cuál es la altura de la página, de cualquier página que escojamos. Archivo, nos vamos a ajuste documento, y aquí donde dice altura nos aparece en puntos. En este caso es 841,89 puntos. Como los puntos es una unidad tan pequeña, necesito trabajar con números enteros, es decir, que no tenga decimales. Entonces lo que yo puedo hacer es modificar la altura de la página aproximándolo al número entero más cercano. En este caso sería 842. ¿Sí? Y vamos a darle OK. El cambio es casi imperceptible porque los puntos son muy pequeños y como estamos aumentando son décimas de puntos, ni se va a notar el cambio. Listo. Entonces ya nuestra página ya es de 842 puntos de altura, que es el primer dato que necesito, y lo voy a colocar aquí. 842 puntos. ¿Qué otro dato necesito? Necesito saber el número de filas que va a tener nuestra retícula. En este caso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. Entonces vamos a colocar acá número de filas. El otro dato que necesitamos saber, como les decía, era el número de filas. Entonces en este caso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. Entonces aquí colocamos número de filas, que lo podemos identificar con NF. Estos serían 6 filas. Otro dato que necesitamos saber es cuántos renglones cabrían en una fila. ¿A qué me refiero con renglones? Acerquémonos aquí. El renglón
sería básicamente esto es un renglón. Vamos a darle un color, quitémosle el borde. Entonces, esto sería un renglón, dos renglones, tres renglones. O sea, ¿cuántos renglones cabrían en una fila? Entonces contemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la de acá vemos cuántos son. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 y algo. Pero entonces el promedio más o menos es 8. Entonces podemos trabajar con esa idea de que el promedio sean 8 renglones. Entonces vamos a colocar aquí el número de renglones o renglones por fila. Renglones por fila. Esto lo podemos identificar como un RF. En este caso serían 8, ¿no? Dijimos que 8. Y el último dato que necesitamos pues es saber el incremento de la rejilla base, que básicamente es la altura del renglón. La altura del renglón es la distancia que hay entre cada incremento de línea base a línea base, que es el mismo interlineado de mancha de texto principal. Entonces pongámosle aquí rejilla base. Rejilla base, que puede ser RB, sería igual a, en este caso, 14 puntos. En este caso, ustedes tendrían que ahí calcular según su mancha de texto principal. Entonces ya con estos datos ya podemos empezar a realizar una serie de preguntas que nos van a ayudar a definir las medidas que necesitamos para que esto realmente coincida perfectamente. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿cuántos renglones habrían entre la margen superior y la margen inferior? O sea, es decir, en este caso, entre estas márgenes, a la altura que hay de este rectángulo azul, ¿cuántos renglones habría? No los vamos a contar estos de acá porque igual se van a modificar las márgenes más adelante. Entonces no sabemos exactamente, o sea, en este momento no están los renglones que quedarían entre las márgenes superiores e inferiores. Pero sí lo podemos sacar con estos datos. Entonces escribimos